Buenas chicos, hoy os voy a enseñar lo fácil que es conducir un Ferrari en España. Primero de todo os quiero decir que este será un vídeo distinto porque normalmente, como sabéis, hago contenido solo de fotografía y coches y tal, así que hoy pocas fotos voy a hacer. Junto con mi familia le regalamos esta experiencia a mi padre. Hoy va a tener el placer de conducir un Ferrari. ¿Qué hay que hacer para hacer esto? Lo primero es pagar. Sí, es verdad, es un poco caro, pero yo creo que para hacer un regalo junto con la familia o un grupo de amigos es muy asequible y creo que vale mucho la pena. Entonces, en el caso de mi padre, lo que hicimos fue, entre la familia, le regalamos esta experiencia y él va a conducir un Ferrari 488, ¿vale? Yo pensé, podía escoger el 458, que es atmosférico, pero creo que le gustaba más el turbo del 488 y además es un poco más nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tenéis? Pues bueno, podéis venir aquí y se pueden elegir las vueltas que queráis hacer. Podéis hacer, pues, yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, ¿vale? Va aumentando el precio y también podéis escoger el coche. Hay como 4 modelos de Ferrari, hay por ejemplo un 430, un 458, 488 y también hay los Porsche, ¿vale? Por ejemplo hay un GT3 o un Lamborghini Gallardo, así que podéis escoger el coche que más os guste. Vale, como sabéis, yo hago siempre vídeos de fotografía y explicando un poco diferentes tips para hacer fotos, pero hoy he pensado que estaría bien hacer un vídeo un poco distinto. Quería aclarar también que Fórmula GT no me ha pagado nada, simplemente he venido a esta experiencia con mi padre y pues os quería enseñar un poco el detrás de cámara y cómo podéis conseguir hacer esto. ¿Qué entra en este regalo? Pues bien, yo escogí 6 vueltas en circuito corto, que sería un circuito como el de Calafat, por ejemplo, o 3 vueltas en circuito largo, que es este de Montmeló. Como podéis apreciar, es más bonito venir a Montmeló y pasar el día aquí, la experiencia y tal, yo creo que merece más la pena. Entonces, escogí 3 vueltas en el circuito de Montmeló. Entonces, ¿qué entra? Pues lo primero de todo, pasáis a un sitio donde os explican un poco qué vais a hacer y os ofrecen también, si queréis, que os graben la experiencia con una GoPro, ¿vale? Hemos cogido el pack de la GoPro y así podéis ver después en casa la experiencia. Después hemos dado una vuelta con una Mercedes por todo el circuito para explicarnos un poco qué es lo que haríamos y para ver un poco el trazado que íbamos a hacer. ¿Qué hemos hecho después? Pues ya hemos entrado a la acción, mi padre ha subido al Ferrari y le han explicado un poco cómo funcionaba el coche y qué tenía que hacer. A partir de aquí ha arrancado y ya ha empezado a disfrutar de la experiencia. I'm scared of being rich, but I'm scared of being poor. I'm scared of being lonely, but I'm scared of being bored. Sometimes I get really angry, and I don't know why. Sometimes I really do hate me. Can't even pick my own side, yeah. What is even going on? Why the hell do I even write songs? What the hell am I doing here, man? I guess I don't understand a thing, damn. Yeah, but maybe ignorance is bliss. Yo, I'd rather lay in the abyss than be aware of what I missed, especially if I quit. Yeah, they say that hell is your last day, when you see what you could have became. That day would drive me insane, so I intend on staying in my lane. Yeah, I picked a path and I picked the pain. Yeah, I want it bad, that won't ever change. Accelera, Ramon! Progressiu, dóna-li gas, una mica més, i una mica més cap a l'esquerra, pugem una altra marxa, molt bona, perfecte, aquí un toc de freno molt suau, aixequem el freno, el deixem córrer, pugem, cap a la dreta, ben recte, frena fort, Ramon, ara ja, baixa una marxa, no deixem...
it's hard to be okay when everything has changed. Yeah, it's hard to be okay when I can see everything. The best part of everyone's day is on my iPhone on display. No matter what I do, can't get away. This isn't healthy, I don't feel the same. Yeah, and destiny is a weird thing. Yeah, cause it's easier to believe. Yeah, that everything is out of your hands. It's part of a plan, so there ain't no need to worry. Don't let your vision be blurry. Yeah, lock into your journey. Yo, and you can start real early. You could be 13 or you could be 30. But it's your life to live, yeah. Yo, so what you got to give, huh? Don't you dare quit. Don't you dare, kid. You got dreams. So try like me, so fight like me. Take a hold of your life and thrive like me, so you can put the nightmares to sleep like me. Una vez terminada la experiencia, creemos que le ha gustado mucho, se lo ha pasado muy bien y después pasamos a un sitio donde lo que hacen es te enseñan que el vídeo que te han hecho con la GoPro esté bien, esté todo correcto y te dan una tarjetita y te lo llevas para casa. Y después también te regalan un diploma que te marca en el coche que has conducido y puedes ir rellenando el diploma y también pues te dan hay una pequeña cafetería donde te dan 2 copas de cava o puedes consumir, yo qué sé, un vaso de agua, un zumo, lo que sea. Pero bueno, creo que es una experiencia que si alguien que le guste el motor tiene que vivir alguna vez, poder conducir estos coches es increíble. Y además es no solo las 3 vueltas de la experiencia, sino que cuando estás abajo ves todos los coches de cerca, puedes venir con 5 acompañantes y eso creo que es de las mejores partes, poder disfrutarlo con tus amigos o con tu familia. Así que poco más, solo deciros que a mi padre le ha encantado, ha disfrutado como un niño y lo que os he dicho, creo que es un muy buen regalo para disfrutar con amigos y familia. Podéis ver todos los precios y eso en la página de Fórmula GT, aunque no me han pagado, yo creo que os lo recomiendo porque nos ha gustado mucho y sobre todo suscribiros porque tengo preparados unos cuantos vídeos muy chulos explicando temas de vídeo y fotografía y así estaréis al día. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.